Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de chismes y dramas de celebridades. Espero que estén teniendo un día fabuloso y llenos de energía, porque hoy tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que han incendiado la pantalla chica con su química y talento. Pero hoy no estamos aquí para hablar de sus éxitos profesionales, sino de un rumor, una acusación, un secreto que según nuestras fuentes, podría cambiarlo todo entre ellos. ¿Listos para saber qué crimen imperdonable supuestamente cometió Can Yaman contra Demet Özdemir? Antes de que entremos en detalles jugosos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes calientes y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Ahora sí, manos a la obra. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillan con luz propia. Su colaboración en la exitosa serie Erkenci catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía, sino también en muchos países de Latinoamérica y Europa. La química innegable que mostraron en pantalla traspasó las barreras de la ficción, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y claro, los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de Erkenci, las redes sociales ardían con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que interpretaban como prueba irrefutable de su amor. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Can y Demet, por su parte, alimentaban la expectación con respuestas ambiguas y juegos de palabras que mantenían a todos en vilo. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, o había algo más profundo entre ellos? Después del éxito arrollador de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos. Sin embargo, la sombra de su romance nunca desapareció, y los fans seguían anhelando una reconciliación, tanto en la vida real como en la pantalla. De vez en cuando surgían rumores de encuentros secretos, de mensajes encubiertos en redes sociales, alimentando la esperanza de un reencuentro. Pero ahora, la situación ha dado un giro inesperado. La bomba que les prometimos al principio del vídeo tiene que ver con una supuesta traición, un crimen, que, de ser cierto, podría explicar el distanciamiento entre Can y Demet. Según fuentes cercanas a ambos actores, Can Yaman habría cometido una acción que Demet Özdemir consideró imperdonable. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, parece ser que durante el tiempo que trabajaron juntos, Can habría hecho comentarios a la prensa y a personas cercanas a él sobre la vida privada de Demet, detalles que ella le había confiado en la intimidad. Según nuestras fuentes, Can habría revelado aspectos personales de Demet a terceros, incluyendo detalles de su vida sentimental, sus inseguridades y sus aspiraciones. Hablamos de detalles tan íntimos como sus miedos a no estar a la altura, sus preocupaciones sobre su futuro profesional, e incluso, según algunas fuentes, detalles sobre relaciones pasadas que Demet prefería mantener en secreto. Esta información, al parecer, llegó a oídos de Demet, quien se sintió profundamente dolida y traicionada por la persona en la que había confiado. La confianza, como sabemos, es la base de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Y cuando esa confianza se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla. Imaginen la sensación de vulnerabilidad que sintió Demet al descubrir que sus confidencias más personales habían sido compartidas con otros, posiblemente llegando a oídos de personas que podrían usar esa información en su contra. Ahora bien, es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos actores. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos fans defienden a Can a capa y espada, argumentando que sería incapaz de hacer algo así. Otros, en cambio, creen que esta supuesta traición explicaría el distanciamiento entre ambos. ¿Pero por qué Can haría algo así? ¿Cuál sería su motivación? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. Algunos sugieren que Can podría haber estado celoso del éxito de Demet, o que podría haber querido dañar su imagen pública por motivos personales. Otros, más benévolos, creen que Can pudo haber cometido un error de juicio, hablando de más sin darse cuenta del daño que podría causar. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que alguien cercano a Can, quizás un miembro de su equipo, haya filtrado la información a la prensa sin su conocimiento directo, utilizando su nombre para darle más credibilidad a la historia.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parece estar irreparablemente dañada. Y esta supuesta traición podría ser la clave para entender por qué dos de las estrellas más brillantes de Turquía han tomado caminos separados. Y es que, más allá del supuesto romance que nunca llegó a confirmarse, existía una amistad y una camaradería profesional que ahora parecen estar rotas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el contexto en el que se produjo esta supuesta traición. Durante el rodaje de Erkencikus, la presión mediática sobre ambos actores era enorme. Los fans exigían una confirmación de su romance, los medios los seguían a todas partes, y cualquier gesto era interpretado como una señal de su amor. Esta presión constante pudo haber afectado la relación entre Can y Demet, generando tensiones y malentendidos. Además, el ritmo de trabajo era extenuante con jornadas de rodaje interminables que dejaban poco tiempo para la vida personal. En este contexto, es posible que Can haya buscado aliviar la presión compartiendo información con personas de su confianza, sin ser consciente del daño que podría causar. Pero, ¿qué consecuencias podría tener este escándalo en sus carreras? Pues bien, aunque ambos actores siguen siendo muy populares y exitosos, esta polémica podría afectar su imagen pública y su reputación profesional. Los fans, al enterarse de esta supuesta traición, podrían sentirse decepcionados y perder el interés en sus proyectos. Además, esta situación podría dificultar la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Y es que para muchos fans la magia de Erkencikus residía en la química entre Can y Demet, y esta química podría verse afectada por la sombra de la traición. Sin embargo, también es cierto que los escándalos, a veces, pueden generar aún más atención y publicidad. Algunos actores han logrado reinventarse y resurgir de las cenizas después de haber estado involucrados en polémicas. Así que solo el tiempo dirá cómo afectará este crimen a las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Quizás este escándalo impulse a Demet a explorar roles más desafiantes y a demostrar su talento más allá de las comedias románticas. Y quizás Can, a través de acciones públicas y disculpas sinceras, logre reconstruir su imagen y recuperar la confianza de sus fans. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la personalidad de ambos actores. Can Yaman, conocido por su carisma y su atractivo físico, siempre ha proyectado una imagen de hombre seguro de sí mismo y confiado. Sin embargo, algunos críticos lo han acusado de ser arrogante y egocéntrico. ¿Es posible que esta faceta de su personalidad lo haya llevado a cometer esta supuesta traición? ¿Es posible que, en su afán por mantener una imagen de superioridad, haya recurrido a la revelación de secretos ajenos para sentirse más poderoso? Demet Özdemir, por su parte, es conocida por su talento actoral, su belleza natural y su simpatía. Siempre ha mantenido un perfil bajo y se ha enfocado en su trabajo. Sin embargo, también ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de defender sus convicciones y proteger su intimidad. ¿Es posible que la traición de Can haya sido un golpe demasiado duro para ella, llevándola a alejarse por completo? ¿Es posible que esta experiencia la haya hecho más cautelosa y desconfiada en sus relaciones personales y profesionales? En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden afectar las relaciones personales. La presión mediática, los celos, las inseguridades y los errores de juicio pueden llevar a la destrucción de la confianza y el cariño. Y aunque el futuro de ambos actores es incierto, lo cierto es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su caso nos recuerda la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en cualquier tipo de relación, y cómo la falta de estos valores puede tener consecuencias devastadoras. Llegamos al final de este explosivo vídeo. En resumen, hemos explorado el supuesto crimen que Can Yaman habría cometido contra Demet Özdemir, la revelación de detalles íntimos de Demet a terceros, una traición que, de ser cierta, explicaría el distanciamiento entre ambos. Analizamos las posibles motivaciones de Can y las consecuencias que este escándalo podría tener en sus carreras. Recuerden que esta información se basa en rumores y fuentes cercanas, y que ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada al respecto. Pero la fuerza de los rumores y el silencio de los protagonistas hacen que esta historia sea, cuanto menos, creíble. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje lleno de chismes y dramas de celebridades. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman es capaz de haber traicionado a Demet Özdemir? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos?
¿Piensan que la presión de la fama jugó un papel importante en este conflicto? ¿Qué consejo le darían a Demet para superar esta situación? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes calientes y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Pero mientras tanto, nosotros estaremos aquí para seguir investigando y trayéndoles todas las novedades del mundo del espectáculo. No se lo pierdan.